Buenas tardes. Hoy vengo a hablarles de sal. ¿Ustedes sabían que la sal es el condimento más antiguo usado por el hombre? Y que siempre hemos escuchado que cuando se cae o derrama sal es sinónimo de mala suerte. Y probablemente no sabemos de dónde viene esta creencia popular. Cuenta la historia que en la antigua Roma muchos barcos naufragaban trayendo sal de diversas islas donde ésta se producía. El peso de la sal y las altas mareas siempre fueron un problema en el transporte. Al no existir refrigeradores, la sal era un perfecto conservante para los alimentos. Por esto mismo, y por lo difícil que era conseguirla, tenía un alto valor y era intercambiada en los mercados por distintos bienes, desde carne, verduras, cualquier otro tipo de producto. Pero el problema viene cuando la sal se caía. A diferencia de otro producto, este podía ser recogido, pero la sal no. La sal se contaminaba y se perdía en el piso y se desperdiciaba. Y es de ahí donde viene la famosa frase, qué mala suerte se cayó la sal. Ahora, ¿quién diría que el día de hoy estamos aquí en una charla de TEDx Tucuy y yo estoy aquí hablándoles de sal? La verdad sí, vamos a hablar de sal, pero no de cualquier sal, sino vamos a hablar de una sal con una historia increíble. Una sal con una historia que pocos conocen. Cuenta la leyenda, una leyenda inca, cuando Ayarcachi, hermano de Manco Cápac, quien fue fundador del imperio incaico, tuvo que renunciar en llegar a la fundación del Cusco. Él y su esposa subieron a lo alto de una montaña y tal fue su tristeza en no conseguir llegar a la fundación del Cusco que lloró desoladamente. Las lágrimas que él dejó caer se secaron y por efecto del sol se cristalizaron, formando una montaña de sal, una maravilla de la naturaleza donde hasta el día de hoy se produce sal. Pero todo esto ocurre a más de 3.000 metros de altura. Sal a más de 3.000 metros de altura. ¿No siempre hemos sabido que la sal viene del mar? Casi 800 años después, la cadena NHK de Japón publicó una investigación donde muestra que en el medio de una montaña, hace miles de años, quedó atrapado un océano. Del medio de ese océano sale una manante de agua tibia que desemboca en el río Urubamba, río que recorre el Valle Sagrado de los Incas en Cusco. Cuenta la historia que los incas llenaron algunas pozas con esa agua y conforme llenaban una la cerraban y llenaban otra. Y al igual que la leyenda de Arcachi, después de unos días el sol cristalizaba esta agua y formaba sal. Actualmente existen 4.200 pozas para la producción de sal, las cuales pertenecen y son trabajadas por 380 familias de la comunidad de Maras y Pichingoto. Cada familia posee 2, 4 o 10 pozas, las cuales son heredadas de generación en generación. Ellos son los principales guardianes de una de las más grandes maravillas del Perú y del mundo, las salineras de Maras. Un lugar increíble, un lugar donde todos los años llegan miles de turistas a visitarla. Por cientos de años, y estoy seguro que por cientos de años más, en este lugar se produce una sal 100% natural. El trabajo y el cuidado que realizan las comunidades en mantener la producción artesanal es fundamental. Una muestra de esto es que hasta el día de hoy aún se transporta la sal a los diferentes mercados de la zona en las espaldas de burros. Estos personajes son tan importantes que como anécdota en Maras, cada vez que nace un burro tiene como nombre Ramón o Mariano. Pero ¿cómo es que llegamos el día de hoy a saber de sal de Maras? Hace aproximadamente 10 años yo escuché de una sal en Cusco y luego de investigar, viajar y conocer las salineras de Maras y descubrir este increíble producto, quise mostrárselo al Perú y al mundo. Hoy sal de Maras no solo se encuentra en las mesas de los peruanos, sino también en las mesas de personas de 17 países en el mundo. Hoy podemos decir que sal de Maras es un producto de moda. Pero no todo es sal para la cocina. En el año 2012 logramos crear una barra de chocolate orgánico que ganara una medalla de plata en Londres, en una competencia donde participan aproximadamente 4.000 chocolateros. Logramos que sal de Maras sea parte de un paquete de baño exclusivo que se vende en los Estados Unidos por $50.000
Quien lo compre en algún momento recibirá 8 ingredientes, desde agua virgen del Ártico, aceite de jojoba 100% orgánico de Israel, sal de maras de Perú, entre los 8 ingredientes. Descubrir el uso de sal de maras como producto para la belleza, creando sales de baño o aceites exfoliantes para la piel. Hace unos años lograron certificaciones en Milán, Italia, realmente ha contribuido en la difusión de este increíble producto. Pero, ¿por qué el éxito de sal de maras? ¿Qué es lo que la hace tan especial? La sal de maras es un producto 100% natural. Es una sal de las pocas sales naturales que existen en el mundo. Es una sal con alto contenido mineral, con una historia mística llena de energía heredada por los incas. Pero más importante que eso, y aunque parezca increíble, es una de las pocas sales en el mundo que tiene sabor a sal. Quien ha tenido la oportunidad de probarla ha descubierto cómo sal de maras realza el sabor de los alimentos. Por otro lado, también se preguntan qué ha significado el descubrimiento de sal de maras para la comunidad de maras. Y yo creo que puedo resumirlo en 4 partes. La generación de trabajo, no solo en las salineras de maras, sino en la cadena de un producto sal de maras, se ha incrementado. Los volúmenes de producción de sal de maras se han multiplicado. La política de precios justos para la sal fue aplicada desde un inicio y el trabajo social que realizamos con los niños de la comunidad es un trabajo que hacemos año a año. Qué increíble que el día de hoy podamos consumir una sal que se produce a más de 3.000 metros de altura, donde el origen a esta sal es una manante que sale del medio de la montaña donde hace miles de años quedó un océano atrapado. Qué increíble que podamos consumir una sal con una historia mística iniciada por los incas, misticismo y energía que miles de personas vienen a buscar al Perú. Nosotros la encontramos en nuestra sal. Poder consumir una sal 100% natural, con un alto contenido mineral, que a pesar de que ahora se produce en volúmenes mucho más grandes, aún se ha mantenido la producción artesanal desde hace más de 600 años hasta el día de hoy. Y finalmente, qué increíble que el día de hoy yo pueda estar aquí hablándoles de sal, pero como les dije al inicio, no de cualquier sal, sino de sal de maras. Muchas gracias.